Hola, ¿cómo están? El día de hoy les quiero contar un poco sobre la modernización tributaria, que esta modernización tributaria está en la ley 21.210 del 24 del 2 del año 2020, y tenemos que tomar algunas decisiones para ver cómo vamos a enfrentar este proceso tributario de ahora en adelante en este año comercial 2020 para las empresas en las cuales nosotros hoy en día atendemos, trabajamos, somos contadores de alguna de ellas o simplemente generamos algún tipo de asesoría. Y para eso es importante poder comprender un poco qué pasaba antes de esta reforma y cuáles son los cambios o las situaciones que hoy en día nos están pidiendo eh, poder adecuar nuestro sistema tributario vigente hasta el 2019, cómo poder tomar estas empresas y dejarlas en el nuevo sistema tributario y ver cuál es el que más nos conviene para optimizar la carga tributaria. Entonces, la idea de este video el día de hoy es contarles un poco cómo funcionan el sistema tributario antiguo, cómo funciona a grandes rasgos, porque es una pincelada, esto es mucho más potente, cómo funciona el actual sistema vigente por la ley 21210 en los regímenes 14A, régimen 14D, y dentro del 14D, el 14D número 3 y el 14D número 8. Bueno, mi nombre es Carlos Figueroa, soy, como ustedes están viendo ahí, soy contador auditor, tengo un máster en impuestos y un diplomado en IFRS. También estamos subiendo constantemente cierta información en el Instagram, que lo utilizo para efecto profesional, hago clases en la educación superior, que es el Instagram que ustedes están viendo ahí, @profecfigueroa. Y ahí he ido subiendo un par de temas de análisis que he ido realizando a la fecha. Eso. Bueno, la estructura de la ley de la renta vigente desde el 1 de enero del 2017 hasta el 31 de diciembre del 2019 es más o menos como lo que ustedes están viendo acá ahora, que dice, donde ustedes tienen el impuesto a la renta, que el impuesto a la renta está normado dentro del artículo 2, ¿cierto?, de la ley de impuesto a la renta, en el DL 824 del año 74, y ahí nosotros sabemos de que cualquier incremento patrimonial sería renta, y estas rentas tienen que pagar impuestos, y el impuesto es un impuesto de primera categoría. ¿Cuáles son estas actividades que van a estar afectan a este impuesto a la renta? Son las que están normadas dentro del artículo 20 de dicho decreto ley. Y estas se van a dividir básicamente en dos conceptos: las rentas efectivas y las rentas presuntas. Cuando una renta es efectiva, cuando está con un sistema contable, y este sistema contable está normado dentro del artículo 21 del Código Tributario, que es el 830. Y dentro de esta renta efectiva vamos a tener de dos tipos: rentas efectivas con contabilidad completa o rentas efectivas sin contabilidad, o perdón, renta efectiva con contabilidad simplificada. La renta efectiva con contabilidad completa es la que nosotros normalmente conocemos como base imponible, que se determina desde el artículo 29 al 33 de la LIR, y era el sistema que nosotros teníamos vigente hasta el 31 de diciembre del 2019, que teníamos nuestro sistema 14A de renta atribuida y 14B del parcialmente integrado. Cuando hablábamos de nuestra contabilidad simplificada, era lo que nosotros conocíamos como el artículo 14 ter letra A. Y cuando hablábamos de sin contabilidad o el régimen presunto, ahí es cuando hablábamos de estos ingresos o estas rentas a través de contratos que estaban en el artículo 14C, o esta actividad presunta que estaba dentro del artículo 34. Ese era a grandes rasgos nuestro sistema tributario desde el punto de vista de renta, ¿cierto?, vigente hasta el 31 de diciembre del 2019, con las reformas que incorporó Michelle Bachelet. Sin embargo, hoy en día esto tuvo un cambio, y este cambio se basa en la reforma que planteó Sebastián Piñera,
y quedaría esto más o menos así. Nuestra estructura de la ley de la renta a partir del 1 de enero del año 2020 quedaría diciendo que tengo una renta de primera categoría, que son rentas de capital, las cuales son a base percibido de vengada, y todos esos artículos que teníamos antes ahora se dividieron en un artículo 14, estoy hablando solo del artículo 14, y el artículo 14 se dividió desde el 14 letra A hasta el 14 letra H. Hoy yo les voy a contar un poco sobre el 14A y el 14D, ¿ya? 14D, de dedo. ¿Sí? El 14A habla del régimen general. ¿Qué quiere decir esto? Es como el asociado o el más parecido a cómo era nuestro antiguo 14 letra B de parcialmente integrado, ¿ya? Y hoy en día eso está dentro del artículo 14 letra A como un régimen general. El 14B, en el 14B es lo que estaba antiguamente en nuestro 14C, hoy en día está en el 14 letra B. El 14C actual contiene las normas de armonización, ¿ya? Y nuestro 14 letra D, que es el que hoy en día a nosotros nos importa, el D y el 14A. El 14D es el régimen PROPYME, ¿ya? Y este régimen PROPYME, dentro del régimen PROPYME, que es el artículo 14D, se va a subdividir en dos conceptos. Uno que será el PYME general, que va a estar dentro del artículo 14D número 3, y otro que será el PYME transparencia, que estará dentro del artículo 14 letra D número 8. En el 14E es donde está el incentivo a la inversión, el incentivo al ahorro y la inversión, que era nuestro antiguo 14 ter letra C, hoy eso está en el 14 letra E. Con cambios, por supuesto. Todas las normas o casi todos los artículos han tenido cambios que, por lo tanto, con esta charla que yo les estoy planteando en este momento, con este video, no crean que es suficiente, porque de verdad que hay cambios bastante profundos que hay que ir analizando. El 14 letra F es donde teníamos nuestro antiguo 14 ter letra B, que eran aquellas situaciones exentas de impuesto adicional asociadas a las empresas de publicidad. El 14 letra G son aquellas entidades que no van a pagar primera, que son las que están asociadas a las fundaciones y las corporaciones. Y en el 14 letra H existen ciertas definiciones. El concepto de renta atribuida que teníamos antes, hoy en día desapareció. Si usted analiza el artículo 2 del DL 824, de la ley de la renta, eliminaron el concepto de atribuido, por lo tanto hoy en día ya no existe el concepto de atribuido, por lo tanto solo vamos a hablar de conceptos de retiro o dividendo, ¿ya? Dicho eso, en el régimen general, cuando el dueño haga un retiro o perciba un dividendo, va a tener 100% de crédito, igual que antes en el régimen 14B, 100% de crédito, pero va a tener que generar una restitución del 35%. Es por eso que se habla de que va a tener el crédito del 65%, igual como funcionaba antes en el artículo 14 letra B, ¿ya? Y la tasa de primera categoría será de un 27% de impuesto. Cuando estemos en presencia de este 14 letra B nuevo, se va a entender de que las rentas serán 100% retiradas por los dueños, por lo tanto va a haber 100% de crédito y toda la renta será retirada y tendrá una tasa de primera categoría de un 25%. Respecto al PYME general, que está en el 14D número 3, ahí lo que va a ocurrir es que se va a entender solamente retiros efectivos. O sea, usted de verdad sacó plata, bien. Entonces, si usted de verdad sacó plata, va a tener base imponible, ¿ya? Base imponible que se va a determinar igual como se determinaba en nuestro antiguo contabilidad simplificada, y la tasa de primera categoría será de un 25%. Y en el PYME transparencia, la base imponible también se va a determinar igual que el ex 14 ter letra A. Sin embargo, acá hay un matiz importante,
en donde todo será renta, o sea, el concepto de ingreso no renta o el concepto de renta exenta no aplica en un pyme transparencia. Por lo tanto, cualquier situación que ocurra acá será renta. Me explico. Nosotros antiguamente teníamos, cuando determinábamos una renta líquida, por ejemplo, y percibíamos un dividendo de otra compañía, ese dividendo, si era de una compañía chilena, nosotros lo generábamos una deducción dentro de la renta líquida disponible, porque decíamos que ese dividendo ya había pagado impuestos. Por lo tanto, como ya había pagado impuestos, no tenía que volver a pagar impuestos ese dividendo. Hoy en día el PYME Transparencia dice, ¿sabes qué? Me da lo mismo si ese dividendo viene de una empresa chilena o viene de una empresa extranjera. Acá todo dividendo o cualquier concepto que llegue dentro de esta compañía en PYME Transparencia, se va a entender de que todo es renta, ¿ya? Y todo, como todo es renta, todo también se va a entender retirado. Toda la renta que genere la compañía el 31 de diciembre se entenderá retirada por parte de los dueños, ¿ya? Y con una salvedad de que en esta PYME Transparencia no se va a pagar impuesto de primera. O sea, en PYME General se paga primera de un 25, pero en PYME Transparencia no se paga primera. ¿Ya? Como nosotros sabemos que los dueños perciben retiros y dividendos, obviamente, como siempre digo yo en clase, le están pegando al chanchito. El chanchito se está rompiendo. Al romper el chanchito disminuye y esa plata de ese chanchito se va ¿para quién? Se va para el dueño. Por lo tanto, como ese dinero se va para el dueño va a tener un incremento de patrimonio, el cual va a tener que pagar impuesto global complementario o impuesto adicional, según sea el caso. Ahora bien, el 14A, nuevo, que es el régimen general, tiene una tasa de primera categoría de un 27%. Por lo tanto, los primeros matices que tenemos que ir resolviendo serían qué pasa con los dueños. Los dueños tienen que ser personas naturales o jurídicas. Los dueños van a tributar en base a retiros, remesas o distribuciones, y el crédito que van a tener los dueños se va a calcular igual como calculábamos nosotros antiguamente el incremento para una renta atribuida, por ejemplo, al 31 de diciembre del 2019, de la misma forma como calculábamos el incremento en aquella época, ese será el crédito. Pero hay que dejarlo expresado en porcentaje, no en factor. Ahora, en efecto empresarial, bueno, la empresa en un régimen general va a tener que determinar su renta líquida disponible de la misma forma como se determinaba antiguamente desde el artículo 29 al 33 de la LIR, entendiendo de que hay cambios que hay que ir estudiando. Se calculan registros de renta empresarial con modificaciones en la determinación del RAI. Hay cambios en la determinación del RAI, cosas que antes no ocurrían, ahora sí. Como por ejemplo, el cambio es que antiguamente nosotros para determinar el RAI restábamos el REX, el saldo del REX, el saldo positivo del REX. Hoy en día tú o sumas o restas el saldo del REX. Si el saldo del REX es positivo, tú lo vas a restar, pero si el saldo del REX es negativo, tú deberías sumarlo dentro de la determinación del RAI. Hay una explicación de por qué. También, si el contribuyente no tiene REX, se exime de llevar registro de renta empresarial. Pero ojo, si el contribuyente en algún momento hace retiros o distribuciones con cargo a capital aportado, tendrá que reconstruir el registro de renta empresarial. Por lo tanto, ¿para qué vas a olvidarte del registro? Mejor mantén el registro, porque eso te va a traer una consecuencia futura, porque no sabes lo que va a ocurrir en el futuro con tu cliente. También van a haber orden de imputación dentro de los registros, que será el RAI, el de DAN, el REX, utilidades financieras y devoluciones de capital. Y obviamente usted va a poder aplicar el impuesto voluntario de primera. También la empresa va a tener que generar cierta información al Servicio de Impuestos Internos, va a tener que informar las DJ que nosotros ya conocemos y probablemente van a haber nuevas DJ que tenemos que ir informando. El SI podrá revisar las distribuciones de utilidades desproporcionadas
porque, por ejemplo, podría determinar de que a lo mejor le está entregando utilidades o dividendos a X socio o accionista, la cual no corresponde, y todo ese exceso va a tener que pagar impuesto que va a estar dentro del artículo 21, inciso 1. Por lo tanto, ahí también tienen que tener cuidado con estas distribuciones desproporcionadas que puedan existir. También rentas y créditos improcedentes o en exceso, o sea, que usted le entregue algún crédito a algún accionista o algún socio y que no le proceda entregarle ese crédito, o sea, le entregó un crédito de 100, pero la verdad que el crédito era de 80, o sea, hay 20 que son improcedentes. ¿Qué va a pasar? Normalmente nosotros teníamos que rectificar la declaración de renta. Hoy en día dice, no la rectifique, no haga esa rectificación, pero todo ese exceso va a ser catalogado como un impuesto del artículo 21, inciso segundo. ¿Ya? Bueno, dentro de nuestro artículo 14D, que es el régimen ProPyme, vamos a tener dos conceptos principales. Uno que será el 14D número 3, que es el PYME general, que tiene una tasa de primera de un 25%, y el PYME transparencia, que no paga primera. Entonces, ¿quiénes pueden estar en un PYME general? Los dueños pueden ser personas naturales o personas jurídicas. Los dueños tributan en base a retiros, remesas o distribuciones. El crédito se calcula igual que el incremento, o sea, igual como lo vimos delante. La base imponible será en función de los ingresos del giro percibidos en el ejercicio y los egresos efectivamente pagados. Si el contribuyente no tiene REX, se exime de llevar registro de renta empresarial, pero ya les dije que no conviene eliminar el registro. Están liberados de aplicar la corrección monetaria del artículo 41 de la ley. O sea, un PYME general del 14D número 3 está liberado de aplicar corrección monetaria. También va a poder utilizar el concepto de la depreciación instantánea e integral, que es distinta a la depreciación instantánea que actualmente existe dentro del artículo 31 de la ley. ¿Ya? Tiene matices distintos que hay que estudiar. También va a haber una regla especial para determinar el capital propio tributario y para determinar los PPM. Y dentro de un 14D número 8, que es el concepto de la transparencia, los dueños tienen que ser contribuyentes de impuestos finales. O sea, en el 14D no pueden haber dueños personas jurídicas, ¿ya? O tienen que ser solamente dueños que tributen impuestos finales. La base imponible se entenderá retirada o distribuida por los dueños afecta a impuestos finales y si se aplican las mismas normas de atribución que existían al 31 del 12 del 2019. O sea, cuando usted antiguamente estaba en una renta atribuida, usted decía, ¿cómo yo voy a atribuirle la renta a los dueños? Primero, de acuerdo a lo que decía el pacto social, si es que en el pacto social existía ahí un acuerdo de cuál iba a ser la participación sobre las utilidades, o de lo contrario, sobre el monto del capital efectivamente enterado y pagado por los socios o accionistas. ¿Ya? Esas mismas reglas son las que se van a analizar acá en el PYME Transparencia. Este es un tema importante y que me quiero detener bastante en esto porque creo que nos golpea bastante a nosotros en la profesión contable y no quiero que si este video lo está viendo algún empresario sienta que nuestra profesión contable se tiene que ir, porque eso no es así. Dice en el 14D número 8 del PYME Transparencia que el contribuyente va a estar liberado de llevar contabilidad completa, inventario, balance, depreciaciones, corrección monetaria del artículo 41 de la LIR y registro de renta empresarial. O sea, básicamente la profesión contable fuera en este sentido. Pero ojo, les recuerdo que esto tiene relación directa con la forma en cómo pagamos los impuestos. Pero esto no representa el concepto contable de contabilidad fidedigna. La contabilidad fidedigna es otro concepto que está regulado dentro de lo que son las IFRS, ¿ya?
En el Boletín Técnico 79 del año 2013 se dijo que iba a entrar en plena vigencia las normas internacionales y acá, si nosotros quisiéramos eliminar nuestro proceso contable, bueno, tendríamos que preguntarle al Colegio de Contadores. El Colegio de Contadores es quien debería decir, ¿sabes qué? Deberíamos irnos para la casa. Pero evidentemente nosotros los contables somos una profesión muy importante dentro de una compañía, si es que la compañía de verdad respeta nuestra profesión y entiende que somos relevantes, que somos importantes, porque de verdad somos quienes efectivamente organizamos todo el proceso estructural, el proceso administrativo para optimizar las cargas tributarias, para optimizar los flujos. Por lo tanto, no crean que este concepto que aparece dentro del 14D número 8 es un chavo contable, porque eso no es así, ¿ya? Eso es una forma de tributar, pero que no representa tu contabilidad. En el caso de cualquier conflicto futuro, tú vas a tener que respaldar todo con contabilidad fidedigna. Y la contabilidad fidedigna es aquella que efectivamente se enmarca dentro de los parámetros que en este caso el Colegio de Contadores, a través de los boletines técnicos, donde dejó en plena vigencia la IFRS, valida como prácticas contables adecuadas, ¿ya? Así que cuidado con eso, con decirle chao al contador, porque eso no es así. Debe confeccionar libro caja en un PYME Transparencia. No existe REX, todo es ingreso sin importar su fuente de origen, por lo tanto todo será tributable. Los dividendos o retiros percibidos serán ingresos rentas y se deberán incrementar. Y también van a existir reglas especiales para determinar el PPM y el capital propio tributario. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que generar la adopción de un nuevo régimen tributario. Ya sabemos que antiguamente teníamos nuestro artículo 14 letra A, que era atribuido, 14B, que era el parcialmente integrado, teníamos nuestro 14 ter letra A, que era la contabilidad simplificada, y hoy esos regímenes tienen que entrar a los nuevos regímenes tributarios, que sería el 14A, o en su defecto, para lo que estamos analizando en este video, 14D número 3 o 14D número 8. Entonces, ¿cómo elijo cuál es el régimen que yo efectivamente debo entrar? ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en base a ello tengo 3 casos, los cuales te quiero contar en este momento. Caso 1, vamos a tener la renta atribuida, nuestro artículo 14, antiguo 14A, y también la renta semi-integrada, que es nuestro antiguo 14B. Eso se va a ir directamente al nuevo 14A de pleno de derecho, ¿ya? O sea, al régimen general. Eso es lo que va a decir. También podría ocurrir lo siguiente, el caso 2, que la renta atribuida o la renta semi-integrada podrían ir al 14D número 3. Es una opción. Para poder entrar al 14D número 3, tendría que cumplir con los requisitos de ProPyme. ¿Cuáles son los requisitos de ProPyme? Son los que están dentro del artículo 14D número 1, que vamos a conversar un poquito más adelante. Y también existe el tercer caso, en donde también la renta atribuida o la semi-integrada podría entrar al 14D número 8, ¿ya? También es una opción, también debe cumplir con los requisitos del ProPyme y adicional a ello, los dueños que entren a este régimen 14D número 8, sus dueños tienen que ser contribuyentes de impuestos finales. O sea, en el caso 1 y en el caso 2 da lo mismo si los dueños son personas naturales o jurídicas o contribuyentes de impuestos finales, efectivamente, pero en el caso 3 sí o sí, los dueños de estas compañías tienen que ser contribuyentes de impuestos finales. Ese es un requisito primordial. También, ¿qué pasaría con el 14 ter letra A simplificado antiguo? El 14 ter A, caso 1, pasaría a ser directamente un 14D número 8, el PYME Transparencia, siempre que cumpla con los requisitos del ProPyme y sus dueños sean efectivamente contribuyentes de impuestos finales. Ahora, en el caso 2, el 14 ter letra A podría ser un 14D número 3, si cumple obviamente con los requisitos del ProPyme.
Y también podría ser de que un 14 ter quisiera hacer directamente un régimen general y se vaya al 14 letrada, ¿ya? Siempre se va a ir primero al que va por defecto, ¿cierto? Pero podría elegir, si cumple con los requisitos, podría elegir estar en algún otro sistema. ¿Cuáles son estos requisitos del ProPyme? Bueno, los requisitos son, para poder optar o manifestarse en el régimen ProPyme, ¿ya? O ProPyme transparente, el promedio de los últimos 3 años de ingreso del giro no deben superar las 75.000 UF. Sin embargo, solo en uno de los 3 años el ingreso del giro podrá superar las 75.000 UF con un tope máximo de 85.000 UF. Eso sería en esencia el argumento del 14D número 1. Ahora bien, esto fue un pantallazo que saqué directamente desde la página del servicio, por eso hay información adicional. Señala, la incorporación a este régimen se ha realizado con base en información que el Servicio de Impuestos Internos posee a la fecha de la inscripción. ¿Ya? O sea, acá yo le di un print de pantalla a uno de los clientes que tenemos nosotros en la oficina para poder mostrar qué es lo que el servicio hizo. Repito, la incorporación a este régimen se ha realizado con base en información que el SEI posee a la fecha de inscripción. Es su obligación, o sea, es la obligación del contribuyente en este caso, verificar con la información de su empresa si cumple o no con los requisitos para acogerse a alguno de los regímenes tributarios ProPyme. En el caso futuro que el SEI detecte el incumplimiento de alguno de los requisitos para permanecer en este régimen, se realizará una nueva clasificación según sus características vigentes en ese momento. Y acá yo armé un ejemplo con datos inventados, ¿ya? Pero donde trato de explicar el primer punto de estos requisitos del ProPyme. El ejemplo es una empresa que está con renta atribuida, o sea, el régimen antiguo vigente hasta el 31 de diciembre del 2019, y el giro es una comercializadora de lo que usted quiera. Los ingresos en UF del año 2017, 2018 y 2019 son los que están ahí. Año 2017 los ingresos en UF son 7.000 UF, en el 2018 son 6.500 UF y en el 2019 son 6.600 UF. En promedio nos da 6.500 UF y claramente nuestro promedio en los últimos 3 años decía que no debía superar las 75.000 UF, por lo tanto ya estamos analizando de que cumplo con ese requisito de la UF. Ahora, ¿cumplo los requisitos? Bueno, la respuesta sí es sí. Voy a tener algunos regímenes disponibles. ¿Qué régimen disponible? El 14D número 3, que sería el PYME general, o el 14D número 8, que sería el transparencia. Ahora bien, si no cumple los requisitos, se va a ir directamente a un 14A régimen general, ¿ya? Ese es como más o menos un esquema de cómo analizar este proceso. Plazos y dónde hacerlo. El plazo. Recuerden que nosotros tenemos que pasar desde nuestro régimen vigente hasta el 31 de diciembre del 2019 a este nuevo régimen que nos va a pegar fuertemente en el año tributario 2021 y tenemos que tomar decisiones pronto. El plazo original para hacer este cambio era el 30 de abril del 2020. Sin embargo, dicho plazo fue prorrogado por el decreto 420 del 1 de abril del 2020 y este plazo ahora se vio incrementado hasta el 31 de julio del año 2020. Por lo tanto, tenemos hasta el 31 de julio para tomar la decisión, para asesorarnos bien, para saber cuál es el régimen que más nos conviene, el régimen que sea más adecuado bajo nuestro modelo de negocio, el régimen más adecuado bajo la situación económica en la que estamos viviendo hoy en día en Chile. Por lo tanto, es importante tomar una buena decisión y todavía tenemos tiempo para hacerlo. ¿Dónde tengo que hacer esto? Esto usted lo hace directamente en la página del Servicio de Impuestos Internos, ahí usted elige el régimen. Obviamente el servicio ya te generó un régimen por defecto, pero tú podrías estar en desacuerdo con el régimen que el servicio te propone y colocar tú el régimen más adecuado de acuerdo a lo que yo te acabo de plantear en este momento. Entonces lo haces directamente en la página del Servicio de Impuestos Internos, vas a Servicio Online, Petición Administrativa y otras solicitudes,
Dentro de ello pinchas el régimen tributario y ahí seleccionas inscripción de régimen tributario. Y ahí te van a aparecer los regímenes en el cual tú estás y vas a poder elegir algún otro régimen si tus condiciones empresariales así lo acreditan y así lo permiten, ¿ya? Ahora, ¿cómo hay que hacerlo? Es importante que cada vez que ustedes quieran hacer algo, lo hagan con el conocimiento adecuado, ¿ya? De repente hay contables que quieren hacer algo y de repente no están seguros, le plantean al empleador o al dueño de la empresa que necesitan asesoría o necesitan X profesional que los ayude y de repente dicen no, hágalo usted, vea, investigue. Bueno, es importante que ustedes se den cuenta de que la decisión que ustedes toman ahora tiene una importancia radical en el futuro de la compañía y en el funcionamiento que ésta va a tener en el tiempo. Por lo tanto, tienen que tratar de asesorarse bien, tienen que tratar de buscar buenos argumentos como para poder elegir el mejor sistema que se acomode a las necesidades empresariales. Y en base a ello, bueno, nosotros como empresa creemos entregar una buena alternativa al respecto. ¿Cuáles son nuestras líneas de negocio? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros realizamos outsourcing contable, ¿ya? Externalizamos los procesos contables para aquellas empresas que necesiten el todo o parte de su proceso, solo externalizar el proceso laboral, solo externalizar el proceso contable, solo generar revisiones, por ejemplo, en materia de IVA o en materia de renta, etc. Parte de nuestra línea de negocio es esa. También generamos asesoría. Si el equipo contable necesita asesorías permanentes, bueno, nosotros estamos disponibles para hacerlo. Realizamos auditorías tributarias, laborales, auditorías de los estados financieros, auditorías forenses. También vemos todo lo que tenga relación con los impuestos. Asesoramos en materia legal y tributaria, tanto personal y corporativa. Tenemos un staff de abogados que también trabaja directamente con nosotros para ver temas de quiebra, insolvencia o cualquier otro conflicto que puedan tener tanto personal como corporativo, y vemos los efectos tributarios también que hay en materia de herencia, por ejemplo. También vemos el tema laboral y realizamos capacitaciones. En esta línea de las capacitaciones, en lo personal hago clases en 2 casas de estudio de educación superior y en otras empresas de capacitaciones, y hoy en día nosotros ya estamos lanzando nuestra línea de capacitación como empresa fuertemente y pronto vamos a dictar cursos que tienen relación con materias contables, tributarias, laborales, legales, diplomados. Estamos trabajando para poder hacerlo, y parte de toda esta entrega de conocimiento que le estamos haciendo en este momento es también explicarles más o menos qué es lo que hacemos nosotros y que somos una alternativa dentro del mercado para poder apoyarlos tanto a ustedes, equipos contables que hay, con el conocimiento que nosotros tenemos, ya sea en cualquiera de las líneas de negocios que ustedes nos necesiten. Y también vamos a estar entregando conocimiento gratuito a medida que vaya pasando el tiempo bajo ciertos parámetros que nosotros vamos a ir validando, ¿ya? Así es que eso. La idea es que sigan la cuenta que tengo yo en Instagram, @profecfigueroa, porque ahí voy a estar subiendo información y también tenemos algunas sorpresas que queremos ir haciendo más adelante. Bueno, eso es más o menos lo que yo les quería contar el día de hoy referente a la ley 21210 de la modernización tributaria, y decirles que es importante que tomen una buena decisión porque todavía estamos a tiempo de hacerlo. Así es que un abrazo a la distancia, mucha fuerza en todo lo que está pasando hoy en día en el país, y cuídense. Espero que nos podamos ver en alguna oportunidad muy pronto.